bienvenida a la conferencia internacional denominada El delito de rebelión en la jurisprudencia española, análisis comparativo con la regulación penal peruana. Conferencia aprobada mediante resolución administrativa número 375-2025 de la presidencia de esta Corte Superior de Justicia. A continuación, recibimos al doctor Juan Riquelme Guillermo Piscoya, juez superior titular y coordinador de la unidad académica de esta Corte Superior, quien nos brindará sus palabras de bienvenida a este importante evento organizado por la unidad académica. Adelante, doctor. Buenas tardes. Señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, doctor César William Bravo Yaque, a nombre de la unidad académica de la Corte Superior de Lambayeque y de su equipo de trabajo, expreso mi profundo agradecimiento al señor doctor Manuel Cancio Meliá, distinguido expositor de esta tarde, asimismo al doctor Carlos Alberto Vázquez Boyer, reconocido catedrático de Derecho Penal en nuestro país, quien participará de panelista, y asimismo dar la bienvenida a todos los participantes de este evento académico. Uno de los temas que ha causado mucho interés en la escena jurídica nacional es el procesamiento de un expresidente de la República, a quien, quien en diciembre del año 2022, a través de un mensaje a la nación, transmitido por un canal de televisión estatal, anunció el establecimiento de un régimen de excepción, dispuso la disolución del Congreso de la República y la reorganización del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Por estos hechos, se le ha investigado y actualmente está siendo juzgado. Y uno de los delitos que se le atribuye es el delito de rebelión, que está regulado en nuestro Código Penal en el artículo 346, cuya fórmula legislativa recoge como elemento típico el que se alza en armas. Este elemento típico, dentro de los juristas nacionales, ha desatado una acalorada discusión y en no pocos casos, para zanjar las diferencias, se ha recurrido a la legislación y a la jurisprudencia española. Es a partir de ese hecho que nace el interés de la unidad académica de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque de abordar este tema que lo hemos denominado el delito de rebelión en la jurisprudencia española, análisis comparativo con la regulación penal peruana, con la finalidad de poder establecer las diferencias que existen entre ambas legislaciones, Perú y España, y al mismo tiempo conocer cuál es la línea jurisprudencial que sigue el Tribunal Supremo Español con relación a dicho delito. Gracias a la colaboración del profesor Percy García Cabero, contamos el día de hoy con uno de los más renombrados juristas del habla hispana, y a quien tuve la oportunidad de conocer allá en el año 2017 en un curso de la Escuela de Verano en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Me refiero al profesor doctor en Derecho, honoris causa múltiple, Manuel Cancio Meliá, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, quien tan luego recibió nuestra comunicación, ha tenido la deferencia de confirmarnos su participación y a quien a nombre de nuestra institución y de la comunidad jurídica peruana le agradecemos profundamente hacer realidad este evento académico. Por otro lado, igualmente nos complace contar el día de hoy con uno de los más destacados profesores de Derecho Penal, catedrático de la Bicentenaria Universidad Nacional de Trujillo, casa de estudios, de la cual también ha sido rector, quien muy amablemente ha aceptado participar como panelista en este importante evento académico. A él también nuestro profundo agradecimiento. Por ello, estoy seguro que los conocimientos y reflexiones que nos brindarán el día de hoy los profesores Cancio Meliá y Vázquez Boyer serán de mucha utilidad para una mayor comprensión de los elementos configurativos del delito de rebelión. Bienvenidos y gracias una vez más por participar en este evento que organiza la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida, doctor Guillermo Piscoya. A continuación, las palabras de inauguración están a cargo del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el doctor César William Bravo Yaque. Adelante, señor presidente. Muchas gracias, señores, señoras, señor doctor Juan Riquelme Guillermo Piscoya, juez superior titular de esta Corte Superior de Justicia de Lambayeque y coordinador de la unidad académica de esta Corte Superior de Justicia, señor doctor Manuel Cancio Meliá, prestigioso conferencista y profesor de Derecho Penal, tanto en Europa como en esta parte del mundo, Hispanoamérica, señor doctor Carlos Vázquez Boyer, reconocido catedrático de Derecho Penal, la Universidad Nacional de Trujillo, una ciudad muy cercana a Chiclayo. Todos tengan muy buenas tardes desde el norte del Perú. Es para la Corte Superior de Justicia de Lambayeque un altísimo honor recibir hoy día, a través de este entorno virtual, la visita del señor doctor Manuel Cancio Meliá. Creo y considero que es un honor por varios motivos. Es uno de los más prestigiados
profesores de Derecho Penal, y en verdad no dejo de emocionarme cuando uno tiene frente a sus libros y ahora tenerlo a través de este entorno virtual, aquí en esta Corte Superior de Justicia, que desde ya se engalana para recibirlo y fundamentalmente para escucharlo, doctor Cancio Meliá. Y más aún, si es que va a abordar uno de los temas más relevantes y coyunturales en el país, actualmente, como es el delito de rebelión, a partir de la experiencia y jurisprudencia española. Y es más resaltante aún porque, con todo su conocimiento, con todo su saber, el doctor Cancio Meliá va a realizar un análisis comparativo con el caso de la legislación penal peruana. Y es coyuntural porque asistimos, como ya lo mencionó el doctor Guillermo Piscoya, al procesamiento oral, a nivel de juicio oral, de un expresidente de la República. Y porque además, en nuestras incipientes democracias latinoamericanas, resulta ser, pues, un hecho concurrente en muchos países de habla hispana de este lado del mundo, pues intentonas de golpes de Estado, alteraciones del sistema democrático, tratar de burlar la elección popular y el sentido que el pueblo ha manifestado a través de las urnas. Creo que nuestras democracias van camino a solidificarse y a ser fuertes, pero sin duda todavía nos queda mucho tiempo y mucho trecho por transitar. Por eso es que es importante esta reunión académica bajo la dirección de tan insigne conferencista como es el doctor Cancio Meliá. Desde ya, doctor Cancio Meliá, reciba el profundo agradecimiento de la Corte Superior de Justicia en sus diversos estamentos, trabajadores, jueces penales, jueces no penales, magistrados, y también de la comunidad jurídica de esta parte del Perú, donde ya podemos ver que incluso se acerca a los 200 participantes en esta tarde aquí con el calor de la ciudad de Chiclayo. Y valga la oportunidad para agradecer muy profundamente la presencia del doctor Carlos Vázquez Boyer, amigo de Chiclayo, por cierto, quien con su experiencia y su conocimiento va a reorientar también todos los criterios que a partir de ahora tengamos en el caso específico sobre el delito de rebelión. Por esto, en nombre de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, declaro inaugurada esta jornada académica y muchas gracias por todo el apoyo, muchas gracias por su presencia, señores Cancio Meliá y señor Vázquez Boyer. Muchas gracias por sus palabras, señor presidente. Oficialmente inaugurada entonces la conferencia internacional denominada El delito de rebelión en la jurisprudencia española, análisis comparativo con la regulación penal peruana. Ahora sí, vamos a conocer un poco más acerca del ponente de esta tarde. Él nos honra con su presencia desde España. Estamos hablando, por supuesto, del profesor doctor honoris causa múltiple, Manuel Cancio Meliá, y lo conoceremos un poco más con la lectura de su hoja de vida, que está a cargo de la magíster María Luisa Aldea Segarra, integrante del equipo de trabajo de la unidad académica de esta Corte Superior de Justicia. Adelante, doctora María Luisa. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Es para nosotros un honor presentar ante ustedes al doctor Manuel Cancio Meliá, un jurista de renombre internacional cuya trayectoria académica y profesional ha dejado una huella indeleble en el ámbito del derecho penal. El doctor Cancio Meliá es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado en el periodo 1996-1997. Becario pre- y postdoctoral del Servicio Alemán de Intercambio Académico en la Universidad de Bonn. Becario además de la Fundación Alexander von Humboldt, que le permitió investigar en el Instituto de Filosofía del Derecho e Informática Jurídica de la Universidad de Múnich en los años 2000-2002, siendo que en el 2009 obtuvo otra beca de investigación por dicha institución para una estancia de estudios en el Instituto de Derecho Penal, Procesal Penal y Teoría del Derecho de la Universidad de Friburgo. Su destacado reconocimiento se manifiesta también en los doctorados honoris causa que ha recibido de diversas universidades latinoamericanas. Además, es vocal permanente de la sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación y desde el año 2008 ejerce como catedrático de Derecho Penal a tiempo completo en la Universidad Autónoma de Madrid. La Academia Jurídica reconoce de forma unánime al doctor Cancio Meliá como uno de los más insignes exponentes del derecho penal.
Su labor como estudioso y difusor de las más avanzadas teorías científicas ha revolucionado la metodología jurídica y ha transformado la aplicación del derecho penal en la búsqueda de soluciones racionales a casos complejos. Su vasta producción científica abarca áreas fundamentales del derecho penal, incluyendo la parte general, especial y política criminal. Es especialmente notable su profunda reflexión sobre la posición de la víctima en el sistema penal y su relevancia para la dogmática penal, siendo pionero en el ámbito hispanohablante. Asimismo, sus contribuciones a la teoría de la imputación objetiva han sido de gran trascendencia, facilitando el acceso a textos alemanes claves y acelerando la difusión de esta teoría en América Latina. Entre sus principales publicaciones destacan Los orígenes de la teoría de la adecuación social, Teoría final de la acción e imputación objetiva, 1995. Un nuevo sistema del derecho penal, Consideraciones sobre la teoría de la imputación de Gunther Jacobs, 1998. Conducta de la víctima e imputación objetiva en derecho penal, Estudios sobre los ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, 1998. Derecho penal del enemigo, el discurso penal de la exclusión, 2006. Los delitos de terrorismo, estructura típica e injusto, 2010. Discurso de odio y o discurso terrorista, 2019. Estas obras, junto con sus más de 100 artículos publicados en prestigiosas revistas de habla hispana, alemana e inglesa, son referentes esenciales para el estudio del derecho penal. Con gran satisfacción presentamos al doctor Manuel Cancio Meliá, considerado, con acierto, una luminaria del derecho penal, quien nos disertará sobre el tema El delito de rebelión en la jurisprudencia española, análisis comparativo con la regulación penal peruana. Doctor Manuel Cancio Meliá, este espacio es suyo. Puede iniciar con su ponencia. Bien, muchas gracias. Ante todo, al presidente de la Corte, a todos quienes me han precedido en el uso de la palabra, y en particular a las dos compañeras que de esta manera tan exagerada se han referido a las posibles prestaciones que uno puede haber hecho en el pasado. Realmente agradezco mucho la invitación que he recibido de la unidad académica y lo hago no solo porque viene mediada por el profesor Percy García Capelo, de quien hemos aprendido mucho y hemos trabajado en el pasado juntos, sino sinceramente también por el mero hecho de que se trate de un tribunal de justicia que tenga la inquietud de buscar el intercambio, los argumentos que puedan generarse también en el debate académico e incluso fuera de las fronteras de la República. Es siempre de máximo interés cuando los integrantes del Poder Judicial, cuando las juezas no permanecen en una soberbia corporativa, como se puede observar en otros países, es decir, a mí nadie me tiene que enseñar nada, sino están buscando para construir la mejor administración de justicia posible el contacto con la realidad social, que también incluye, desde luego, las reflexiones dogmáticas o doctrinales que se puedan vertir sobre la aplicación del derecho penal. Es, por lo tanto, una muestra desde mi punto de vista, adecuada actitud que debe tener una Corte Superior, muy particularmente, que con toda normalidad haga uso de la institución de una unidad académica. Más allá de eso, he de decirles que, a pesar de los profundos vínculos personales y de afecto que me unen al Perú, a pesar de ser americano yo también, porque soy ciudadano de la República Mexicana, pues no deja de ser un encargo de cierta complejidad. Hoy el de hablar, al menos en parte, de una norma vigente peruana y de, al menos parcialmente, de un proceso penal peruano tan importante como el que está en marcha y que todos nosotros conocemos en relación con el anterior presidente Pedro Castillo. Bien, me animo de todas maneras a intervenir porque el hermanamiento que cabe observar entre el Perú y España, no solamente en el plano personal, porque hay muchos peruanos que viven en España y muchos españoles que viven en el Perú, no solo por una cultura compartida y una historia compartida, sino también por determinados defectos que compartimos como sociedades hermanas que somos. Entonces nos encontramos en la triste situación, ambos países, de que una infracción que pareciera que debería pertenecer, como es el caso en muchas naciones europeas-occidentales, al más remoto de los pasados, el delito de rebelión, el delito que traduce al lenguaje del derecho penal el golpe de Estado cruento, ese delito tenga que ser objeto de la atención jurisprudencial de los tribunales, tanto de la República del Perú como de España. Eso no se hermana en un sistema político obviamente deficitario. Solo en caso de crisis total de un sistema político podemos estar hablando, siquiera hipotéticamente, de un delito de rebelión. Me tomo entonces la libertad de formular alguna opinión, no solamente por mi proximidad hacia el derecho penal peruano de varias décadas ya, sino también porque pienso que desde la perspectiva española tenemos una problemática que, siendo muy distinta en cuanto al supuesto hecho, como veremos ahora, sin embargo, presenta
un mismo aire, un mismo aroma de golpe de Estado, entre comillas, muchas comillas, entre insurrección, muchas comillas, siglo XXI, ¿no? Si comparamos los sucesos en el Capitolio de Washington después de la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, es decir, las conductas de toma del Capitolio por parte de un grupo de muy numeroso de personas que había sido incitado para realizar esta conducta por el actual presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que pasó en Brasilia. Esos son hechos, digamos, al menos desde un punto de vista de un conato de utilización de la violencia por parte de un colectivo grande de personas. Son más hechos siglo XX, siglo XIX, sin querer decir que sean supuestos de rebelión, pero en todo caso no tienen este aire postmoderno que tienen tanto la conducta de Castillo, del expresidente, a través de ese anuncio extraño que todos ustedes conocen y esa proclamación más extraña aún de un estado excepcional de excepción, podríamos decir, o el caso de lo que sucedió en España, que tuvimos unos sujetos, un gobierno regional, que organizó un referéndum que no estaba previsto en la Constitución, era completamente ilegal y había sido además prohibido por el Tribunal Constitucional. En ambos casos hay mucho simbolismo, mucho hablar. Esto culmina en el caso catalán con la proclamación de la independencia de la República Catalana, que dura exactamente 8 segundos hasta que la suspende el agente político que no teatral que realizó esta conducta, que era entonces presidente de la Generalitat, del gobierno regional catalán. Pues vemos que una cosa es la violencia tradicional, con armas, con golpes, y otra cosa son determinados performances políticos, es decir, actuaciones con un valor ante todo simbólico, pero sin que en ningún momento haya, digamos, una efectiva puesta en marcha de lo que en el caso de lo incitado por Bolsonaro y por Trump se pretendió hacer. No sé con cuánta seriedad, tomar los edificios del poder, como siempre se ha hecho a lo largo de la historia de esta clase de conflictos políticos. Bien, entonces, agradezco de nuevo a todos los implicados, por así decirlo, en que yo hoy tenga el privilegio de hablar ante ustedes, que me den esta oportunidad y, digamos, asumo esta posición desde una perspectiva de máximo respeto a un ordenamiento jurídico que, por mucho que me sea próximo, no manejo cotidianamente, precisamente porque tengo la sensación de que aquí el derecho penal peruano y el español se parecen mucho y porque también tengo la sensación, como antes les decía, que estamos ante un fenómeno político el que motiva los procesos por rebelión en ambos casos, que es próximo en algunos elementos al tratarse de lo que se ha solido llamar pues, un golpe blando, un golpe, digamos, posmoderno, y en el caso de ambas constelaciones, de hecho, se trata en última instancia de un autogolpe, porque es quien está en el poder quien organiza una conducta que puede llegar a ser interpretada como rebelión. Dicho esto, voy a intentar ser lo más conciso y voy a transitar por solamente 3 puntos que debo someter a análisis. Por un lado, debo darles mi versión, tal como la he obtenido por distintos medios de información, del supuesto de hecho en cada uno de los casos, Cataluña 2017, Perú 2022, qué es lo que sucedió, a pesar de que la investigación en el caso peruano está todavía en marcha. Entonces, vamos a circunscribirnos a lo que antes se hacía como resumen de lo sucedido, sin perjuicio de que la investigación pueda aportar otros datos distintos sobre conductas de otras personas, en particular distintas de la de quien era presidente de la República en ese momento, que pudieran ser relevantes para calificar el comportamiento en cuestión en atención al artículo 346 del Código Penal peruano. En el caso catalán, les voy a exponer qué es lo que sucedió muy sucintamente a efectos de calificación, cómo fue calificado por las acusaciones. En el proceso penal español hay varias, y cuál fue la solución de la sentencia al final. Y sobre esta base podemos pasar al segundo punto a analizar aquí, que de nuevo va a tener un trabajo bifronte. Por un lado, vamos a hablar de algunas cuestiones comunes al delito de rebelión del artículo 472 del Código Penal español y del artículo 436 del Código Penal peruano, ¿no? Los elementos esenciales comunes que yo cifraría en el programa político de la actividad en cuestión y en los medios de comisión de la conducta. El alzarse violenta y públicamente en el caso del Código Penal español, alzarse en armas en el caso del Código Penal peruano, que ya les anticipo que en atención a la poca jurisprudencia que hay al respecto, puede estimarse que ambas expresiones nucleares típicas, alzarse en armas, alzarse violenta públicamente, son equivalentes en cuanto a su alcance. Una vez que hayamos hecho este breve recorrido por ambos delitos, desde de estas dos características esenciales, el programa político y
en los medios en cuestión, medios típicos utilizados, podremos proceder a una subsunción. En el caso de España, confirmar o rechazar la resolución del Tribunal Supremo Español, que, si bien condenó por un delito de sedición, absolvió del de rebelión, y evaluar quizás cómo cabe formular el pronóstico de cómo podría o debería concluir en cuanto al delito de rebelión, no en cuanto a otras infracciones, las que no estamos hablando, que pudieran haberse cometido por parte de quien fuera presidente de la República. Estamos hablando del delito de rebelión, que es el que le mantiene en prisión provisional y procesado. En cuanto a mi conocimiento, si esa acusación es verosímil que conduzca a una condena. Bien, dicho esto, procedo entonces al primer punto. Tenemos que circunscribir los supuestos de eso. En el caso de Cataluña, 2017. Fue un proceso que ya, digamos, comenzado con algunos años de antelación, de cada vez mayor conflicto entre una parte muy importante de las fuerzas políticas catalanas, que eran, digamos, catalanistas, defensoras del nacionalismo catalán, con relaciones, digamos, más o menos intensas con el resto del Estado español. Ese movimiento, esa parte de las fuerzas políticas catalanas, debido al influjo de la crisis del año 2008 y otros elementos, acabó transitando hacia una posición de independencia, de reclamar la independencia y buscar el enfrentamiento con el gobierno central. Todo esto en una situación en la que no había una mayoría social, sí una mayoría parlamentaria, pero no una mayoría social, nunca la hubo, a favor de la secesión de Cataluña de España, dejando de lado las cuestiones que tienen que ver con hasta qué punto esa secesión es posible en el marco de la Unión Europea y hasta qué punto puede ser legítimo un referéndum de autodeterminación. Era una reivindicación central, no prevista en la Constitución española, cuando no existe una mayoría cualificada en todos los territorios a favor de esa independencia, ¿no? Sin embargo, frente a estas demandas, lo cierto es que se había generado también por parte del Tribunal Constitucional Español y de las fuerzas políticas mayoritarias en el ámbito estatal la sensación de que no había nada que discutir, no había nada que cambiar, que no había ninguna modificación del régimen de autogobierno federal que en España llamamos Estado de Autonomías, ninguna, digamos, configuración específica para Cataluña de su relación con el resto del Estado español. Había una cerrazón en la que al final digamos, incluso partidos de centro-derecha, se lanzaron por el camino de la resistencia, ¿no? La idea es que la resistencia en ningún momento fuera violenta. De hecho, no hubo ninguna muerte, ninguna clase, ningún atentado. Hubo algunos delitos de lesiones contra funcionarios de policías y muchas lesiones cometidas contra ciudadanos en el contexto de los hechos que ahora les narro, ¿no? Ese conflicto va subiendo, va subiendo. El gobierno de la Generalitat, el gobierno regional, convoca un referéndum a pesar de que se le ha prohibido por parte del Tribunal Constitucional, organiza ese referéndum y el gobierno español lo que hace es mandar fuerzas de policía que reprimen a través de la violencia antidisturbios la realización de ese referéndum ficticio, ¿no? Fake, que carecía de todo valor jurídico. Una vez que se procesa toda esta situación, la cuestión es si convocar ese referéndum podía llamarse un delito de rebelión o no. El delito de rebelión, lo estudiaremos después en el caso de España, requiere ese alzamiento público y violento. Después de muchos debates y que la acusación, el juez de instrucción y la acusación por parte del Ministerio Público mantuvieran obcecadamente hasta el final que sí había existido violencia, con argumentaciones de diversa índole que ante todo iban en la dirección de que, por un lado, al final del camino estaría la violencia armada de la policía catalana, porque existe un cuerpo de policía, el cuerpo de Mossos d'Esquadra, que es la policía propia de Cataluña, que convive con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que teóricamente podría haberse utilizado como una especie de ejército insurrecto en contra de las fuerzas del orden del Estado español. Era una primera línea de argumentación. Y una segunda línea de argumentación es que la violencia no solo es la violencia tradicional del siglo XIX, un militar que entra a caballo en el Parlamento y disuelve el Congreso, sino que hoy en día tenemos otro tipo de violencias que podían verse pues la presión institucional que iba generando el gobierno sobre el conjunto de la ciudadanía, en particular aquella parte que no desea, al menos de la mitad de la población, que no desea apartarse de su identidad española. Al final, el Tribunal Supremo absolvió del delito de rebelión por la cuestión del requisito típico de la violencia y condenó a penas muy, muy severas por delitos de malversación, por haber gastado dinero en la organización de este referéndum ilegal y por resistencia a la autoridad, por desobediencia a los tribunales en infracciones menores y luego por sedición. Porque se dice que organizar un referéndum ilegal sería no violencia para cambiar el orden constitucional, pero sí una violencia, digamos, institucional para impedir
que las fuerzas, que los funcionarios del Estado español, en este caso la policía, impidiera a su vez la realización de ese referéndum. He de añadir que el rechazo de la violencia, si bien en la sentencia se pronunció por unanimidad, el rechazo de la violencia como elemento típico del delito de rebelión, en realidad era una solución, digamos, de consenso para que la sentencia precisamente se emitiera por unanimidad, para que no pareciera que la sensibilidad política influenciaba la calificación jurídica en función del delito de rebelión. Entonces, una probable mayoría de magistrados situados políticamente más a la derecha que hubieran afirmado la existencia de un delito de rebelión, un golpe de Estado, en última instancia, pues cedieron para que todos los magistrados, todas las magistradas firmaran esta sentencia que condenaba por estos hechos a penas de 9 años de prisión, aunque por el delito menor de impedir el ejercicio de la actividad estatal, que era el delito de sedición, que después fue derogado. Bien, en el caso del Perú, conocen ustedes, por supuesto, mejor el supuesto del hecho. Voy a centrarme tan solo en la hipótesis de que, aparte de dar el discurso que todos conocemos, realmente hubiera llegado a dictar las órdenes, o al menos preparar las órdenes, al Ejército de la República, a las fuerzas de seguridad en general, a las fuerzas armadas, a las fuerzas del orden, incluyendo la policía, de efectivamente hacer el verdadero enforcement de su plan de actuación. Tenemos este anuncio y no sabemos nada más de cómo había sido respuesta. O sea, solamente el anuncio, que esto se haya remitido a determinadas personas, se haya remitido esta orden, pero digamos, sin que sepamos que hubiera existido alguna red, por ejemplo, de militares, como estamos hablando en el caso de Bolsonaro. En el caso de Bolsonaro, según el Tribunal Supremo Federal de Brasil, hubo conversaciones de distintos miembros de alto rango del comando de las Fuerzas Armadas del Brasil, en donde pues, esto se empezó a organizar, siendo que solamente el arma de la Marina, digamos, siguió por esta senda, mientras que el Ejército del Aire y el Ejército de Tierra, sus líderes, los militares al mando de esas armas, se negaron a entrar en el plan del entonces presidente Bolsonaro. Bien, o sea, partimos de la base de que se han emitido las órdenes, pero que no hay una organización ya establecida donde algunos generales están preparados para hacer X y Y. Bien. Si estos son los supuestos del hecho, recordémoslos ahora, digamos, el llamamiento a quienes podrían haber usado la fuerza armada a que desobedecieran, digamos, las disposiciones de la Constitución y siguieran la orden emitida por televisión por el entonces presidente de establecer una especie de estado de excepción extraconstitucional al margen de las previsiones al respecto de la Constitución política del Perú. Eso sería un caso. En otro caso, un gobierno también, pero un gobierno, digamos, de una parte del país, un gobierno autónomo, un gobierno regional, que organiza la secesión de ese territorio unilateralmente en contra de las disposiciones del ordenamiento jurídico del Estado en su conjunto y sin ninguna garantía, digamos, pactada, en una situación en la que no existe, digamos, una mayoría para la independencia de acuerdo con todas las elecciones y todas las encuestas que se forman. Después, produciéndose efectivamente la realización de este referéndum, pues no se obedece a quienes, digamos, ordenan la suspensión de esta actividad del referéndum ilegal. Y se produce el enfrentamiento después que parte de las fuerzas de policía españolas que han sido enviadas a Cataluña para impedir que el referéndum tuviera lugar. Bien, si pasamos ya propiamente al derecho, les he dicho que lo que nos interesa respecto de estos delitos hermanos del 436 y el 472, ¿no? 36 por 272 del Código Penal peruano respectivamente y del Código Penal español. Se trata de infracciones que, en cuanto a sus dimensiones de protección del bien jurídico, pues son obvias. Se trata de la protección de la Constitución, entendida como un sistema efectivo de gobierno político. Se trata de atacar, si no es el caso del Código Penal español, que es muy específico, con muchos detallitos en cuanto a cuáles son las diversas finalidades que se tienen, derogar, suspender o modificar la Constitución, ¿no? A través de vías que no son las previstas en la propia Constitución. Destituir al jefe del Estado, impedir la celebración libre de elecciones, disolver en contra de las normas que existen al respecto las Cortes, o sea, el Parlamento, secesión, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Es decir, vemos que se trata de cuestiones esenciales en torno a lo que podemos llamar estructura constitucional básica.
no es cambiar el modo de elección del fiscal general del Estado, por muy importante que eso sea, sino estamos hablando de lo que el artículo 346, en el caso del Perú, sin tanto enunciamiento, digamos, casuístico, lo que dice es variar la forma de gobierno, de poner el gobierno legalmente constituido o la mención que realmente nos interesa aquí, suprimir o modificar el régimen constitucional. Todo lo demás, en realidad, tanto en el Código Penal español como en el peruano, sobra, porque de lo que estamos hablando es de modificar, suprimir el régimen constitucional. Y el régimen constitucional es ese elemento fundamental, ese mecanismo de gobierno político fundamental que llamamos constitución. Entonces, en ambos casos, la norma tiene como finalidad mantener, digamos, la existencia jurídica del Estado. No se trata de la existencia física del Estado a través de la defensa nacional, a través del ejercicio de la defensa de la guerra, sino estamos hablando de la defensa frente a un cambio cualitativo en el sistema político. Muy bien, como ustedes saben, vamos a entrar ahora en esta cuestión, es extremadamente crítico, extremadamente delicado, cuando una constitución pretende, digamos, evitar toda modificación de la misma. Es decir, las llamadas constituciones militantes que, digamos, tienen una cláusula de respeto a determinados elementos esenciales. La Constitución española no es una constitución militante. Ningún funcionario público tiene que estar comprometido con la Constitución española para ser tal funcionario público, pero en la práctica es tan difícil su modificación que, si no es militante, pero en todo caso por la vía fáctica de los procedimientos de reforma que son necesarios, que, por ejemplo, es imposible en términos constitucionales españoles, o muy difícil pensar que pueda haber un referéndum de autodeterminación de una parte del territorio nacional ya en términos constitucionales. Bien, lo cierto es que incluso una constitución no militante que no exige compromiso moral de la ciudadanía con al menos algunos de los elementos constitucionales en cuestión, está claro que lo que debe mantener y debe proteger es la defensa de los procedimientos. Esto es lo que sucede en el delito de rebelión. No se defiende la permanencia inmutable del sistema constitucional, sino, por el contrario, lo que se hace es, digamos, prohibir la dupla entre modificar la Constitución y hacerlo a través de vías violentas. Desde mi punto de vista, está aquí también, en este primer ámbito, cuál es el programa político de los rebeldes, de la organización rebelde. Está también el camino para, cómo se planteó durante el proceso contra Antauro Humala, para hacer la diferenciación en términos de concurso de leyes respecto del delito de terrorismo. El delito de terrorismo también incluye el uso de la violencia, también pretende obtener fines políticos. Desde mi punto de vista, tan solo habría una diferencia en cuanto al procedimiento. El terrorismo pretende, digamos, la modificación del régimen constitucional a través de mecanismos indirectos de acción-reacción, a través de un lenguaje violento, a través de una comunicación simbólica que llamamos terrorismo. Mientras que la organización rebelde lo que pretende es cambiar el régimen constitucional a través de la violencia directa sobre el aparato del Estado. Eso es lo que sería, desde mi punto de vista, la diferencia, porque lo que es el programa político de una organización terrorista o de una organización rebelde acaba siendo el mismo. Tiene que ser un programa de subversión del orden constitucional. Bien, entonces, como hemos dicho que perseguir, modificar en elementos esenciales el régimen constitucional no puede ser, a su vez, en un régimen de libertades, estar completamente proscrito, sino solamente sujeto a determinados procedimientos parlamentarios de consulta, o cual sea, de legitimación, digamos, democrática de acuerdo con el sistema constitucional en cuestión. Está claro que lo que hacen los rebeldes, tanto como los terroristas, es utilizar caminos para un objetivo que suponen la ruptura del sistema constitucional. En el caso de la rebelión, lo que se hace es hablar de un alzamiento. Afortunadamente no tenemos tanta jurisprudencia sobre el delito de rebelión ni en España ni en el Perú, porque aunque hemos tenido nuestros problemas, tantas rebeliones una tras de otra no tenemos, y sobre todo no tenemos sentencias sobre esas rebeliones. Pero está claro que alzarse significa establecerse, darse a conocer colectivamente contra un orden preestablecido. Uno no se puede alzar nada más que si tiene algo, una resistencia contra la que alzarse. Y contra lo que se hace es contra el régimen establecido, contra el régimen constitucional, como dice el artículo 346 del Código Penal peruano. Bien, es cierto que las cosas cambian, que las redes sociales son instrumentos muy importantes de comunicación, que digamos, la desafección puede tomar otros caminos simbólicos, pero lo cierto es que alzarse en armas significa lo mismo en el siglo XXI que en el siglo XX.
Cuando leo en alguna resolución de la Corte Suprema de la República que se habla de una violencia relativa, como una violencia moral en el anuncio del presidente Castillo, pues realmente me llama un poco la atención, porque alzarse en armas no es con violencia relativa, sino es alzarse en armas. En primer lugar, en armas significa con armas que permitan la realización masiva de delitos contra bienes jurídicos individuales, de lesiones, de secuestros, de homicidios. Las armas son las armas, deben estar presentes. Y alzarse es una actividad, como ha reconocido el Tribunal Constitucional peruano, una actividad colectiva. Es decir, tiene que haber un contraejército, un grupo armado que esté dispuesto a organizarse para tomar el poder físicamente, como se intentó en el caso de Brasil. Tomar las instituciones, asegurar a las personas que ocupan esos cargos, sustituirles, encarcelarles, controlar los depósitos de armas. Es, digamos, lo que significa alzarse en armas. No puede hacerse a través de Twitter. Bien, siendo la cosa así, la hipótesis, que de hecho es lo que los documentos procesales que tenemos hasta el momento han utilizado, es la reflexión: puede haber una conspiración o puede haber una tentativa. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que pudiéramos hablar de una conspiración en cuanto a acto preparatorio o de una tentativa en cuanto a comienzo de ejecución? De tal manera que el anuncio hecho por el entonces presidente pudiera entenderse como el comienzo de ejecución de una rebelión. Esta sería la cuestión que tendríamos que plantearnos en el caso Lima 2022. En el caso Barcelona 2017, la cuestión estriba, porque los planes son perfectamente conocidos: convocar el referéndum, realizarlo en contra de las instrucciones del gobierno español, del Tribunal Constitucional Español, y hacerlo también sin ataques contra las fuerzas de policía, pero ejerciendo resistencia contra las fuerzas de policía enviadas desde Madrid a Cataluña para impedir físicamente la realización del referéndum. En ambos casos se trata del requisito de la violencia. En el caso del Lima 2022, la problemática está en si esta violencia estaba planificada de algún momento, y una violencia en términos de organización armada, de tal manera, una violencia que, a menos que haya algún hecho que se me ha escapado muchísimo, aquí no había ningún grupo subversivo reunido en el Palacio de la Presidencia, sino lo que se pretendía por parte de Castillo, era que, digamos, el brazo armado de este golpe fuera el propio aparato armado del Estado peruano, es decir, el ejército y las fuerzas de policía. Bien, vayamos entonces con la cuestión de los dos elementos que hemos detectado, tanto en el 476 como en el 472, en cuanto al programa que se persigue. Se persigue tanto por parte de quien fuera presidente Castillo como por parte del gobierno catalán en 2017 una conducta que supone una subversión del orden constitucional y, por lo tanto, entra dentro del programa político propio del delito de rebelión. Mi respuesta es en ambos casos rotundamente sí, aunque no exista un desarrollo ulterior de qué es lo que suponía esa reorganización del Poder Judicial que decía Castillo, ni estaba tan claro cuál era el plan futuro como si lo está en Cataluña. Está claro que en todos esos pasos, todo lo que reivindicaba en el discurso televisado apuntaba hacia una suspensión, una modificación, una abolición del régimen constitucional. En el caso español es obvio. No hay ningún procedimiento para la disolución de la unidad territorial de España, pero si lo hubiera, desde luego, sería constitucional a través de la modificación del Estatuto de Autonomía. En todo caso, lo que es obvio para cualquiera es que el derecho español, el derecho catalán, no permite la convocatoria de un referéndum de autodeterminación de ningún matiz sin el consentimiento del gobierno central. Eso está claro. Por lo tanto, proclamar la independencia de una parte del territorio español es uno de los fines inconstitucionales de subversión constitucional que contempla el artículo 472 del Código Penal español. Por lo tanto, también en este caso, el programa político perseguido por los sujetos encausados era el propio de la rebelión, el de la subversión constitucional. Lleguemos finalmente a la cuestión de ¿se dan los comportamientos típicos o al menos en régimen de tentativa? En el caso catalán, el propio Tribunal Supremo, como ya les dije, aunque condenó desde mi punto de vista de una manera completamente inadecuada, en una sentencia muy discutible que he criticado por escrito en los extremos en los que me parece que hay que mostrar su deficiente nivel de argumentación, a pesar de su extensión, a pesar de que condenó por el delito de sedición, al menos tuvo el buen criterio de no condenar por rebelión, diciendo que efectivamente la violencia del delito de rebelión no es la violencia del delito
de robo y como el Tribunal Constitucional peruano ha proclamado en alguna ocasión, es una violencia organizada y colectiva. No tiene sentido, ¿no? Que diga el que se alzara en armas. Obviamente, uno que se alza solo en armas, con una pistola y una navaja, pues es un lunático que va a ser detenido por la policía. Alzarse en armas significa hacerlo personas armadas, coordinadas, dispuestas a usar militarmente esas armas de usar la violencia máxima, ¿no? Bien, en el caso de Cataluña es obvio que en ningún momento hubo ningún intento de instrumentalizar a la policía catalana, que estaba bajo el mando del gobierno catalán, como es obvio, que es un cuerpo armado, como una especie de ejército o de guerrilla o de grupo armado para una especie de guerra civil, ¿no? Contra las policías españolas, por así decirlo, el ejército español. No hay ningún elemento que vaya en esa dirección. Entonces, la violencia, desde luego, no podía salir del plan que tuvieran los independentistas, que pretendían transitar por la vía de los hechos, pero sin usar ni violencia armada. De hecho, recuerdo, no hubo ni un solo muerto en este contexto. Y la violencia, digamos, mayoritariamente fue ejercida por la policía española en términos meramente cuantitativos con ocasión del referéndum ilegal que se hizo en el año 2017. En el caso del presidente Pedro Castillo, perdón, si los hechos son como hemos dicho, es decir, un día piensa que tiene que proclamar este estado inconstitucional de excepción excepcionalísima, da la orden correspondiente a los integrantes correspondientes de las cúpulas de quienes están llamados a ejecutar ese tipo de órdenes ejecutivas y nada más. Es decir, si proclama una rebelión, pero no ha organizado, ni ha puesto en marcha, ni ha conspirado para tener un sistema de personas que le permitiera alzarse en armas, pues entonces no ha empezado a ejecutar esa conducta que requiere, esa conducta delictiva de organizar un grupo de personas que estén armadas para usar esas armas, para tomar físicamente el poder. Si eso no ha empezado a hacerlo, si no hay ninguna conspiración, ningún número de militares, como en el caso de Bolsonaro, que ya estén metidos, hayan configurado una determinada. Si esto es una mera orden que no tuvo ni un solo elemento de repercusión, ni un solo funcionario de policía o del ejército peruano hizo absolutamente nada, pues entonces no creo que podamos decir que estuviera satisfecho el requisito de alzarse en armas, ni siquiera a título de tentativa. Porque hablar de una rebelión no es alzarse en armas, solamente hablar de una rebelión, pedir esa rebelión, no es empezar la rebelión. A menos que haya otros hechos, y yo no conozco la causa como es debido, que nos indiquen que efectivamente el alzamiento en armas, más allá de este llamamiento, había sido ya puesto en marcha por el acusado, me parece incomprensible que por un mero anuncio, por muy desagradable, muy inconstitucional que sea, por un mero anuncio pueda mantenerse una acusación tan grave y una situación de prisión provisional que sin duda debería ser excepcional. Es esto lo que querría plantearles inicialmente y quedo a su disposición. Bien, muchísimas gracias, doctor. Y a continuación vamos a proseguir con la intervención de nuestro panelista. Él es el doctor Carlos Vázquez Boyer, a quien previamente conoceremos con la lectura de su hoja de vida. Para ello vamos a recibir nuevamente a la magíster María Luisa Aldea Segarra, integrante del equipo de trabajo de la Unidad Académica de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Adelante, doctora María Luisa. Corresponde ahora presentar al doctor Carlos Alberto Vázquez Boyer, un distinguido jurista con una trayectoria profesional de más de 40 años, forjada a través de su ejercicio como abogado litigante y su compromiso con la enseñanza del derecho. Egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, el doctor Vázquez Boyer ha consolidado su formación académica con la obtención del grado de maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Trujillo. Su dedicación a la academia se refleja en su posición como profesor principal de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. Su liderazgo y visión lo llevaron a desempeñar el cargo de decano en 2 periodos, 2011 a 2014, 2017 a 2020. Así también ejerció el cargo de rector de dicha casa de estudios, periodo 2020-2025. El doctor Vázquez Boyer ha extendido su influencia académica a través de su labor docente a nivel de posgrado en prestigiosas universidades del país, incluyendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, entre otras.
Su vasta experiencia y profundo conocimiento le han consolidado como un conferencista de renombre, cuya presencia es requerida tanto en foros nacionales como internacionales, participando en diversos eventos académicos donde comparte su expertise y contribuye al debate jurídico. Su profundo conocimiento del derecho penal y su capacidad para comunicar ideas complejas lo hacen una figura destacada en el ámbito jurídico. Adelante, doctor Vázquez Boyer. Puede dar inicio con su intervención. Bien, muchas gracias. No sé. Gracias a los organizadores, gracias al señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al doctor Piscoya, quien es el personaje protagónico de la realización de esta actividad académica. En segundo lugar, expresar la honra de ser ahora panelista en la exposición de un gran penalista de talla internacional, como es el doctor Manuel Cancio Meleá, por quien guardo una gran simpatía, por cierto, y una gran fuente inspiradora de continuidad del derecho penal. Tanta producción bibliográfica con la que ha aportado al desarrollo del derecho penal en el mundo hispano, y en consecuencia nos hemos nutrido de sus sabias enseñanzas y sus grandes lecciones que ha plasmado en estas obras. Creo que es imprescindible destacar, por cierto, la trascendencia de una actividad que surge desde una institución tan importante en la estructura del Estado como es el Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Importancia que se debe destacar porque el tema es un tema que involucra no solamente al Poder Judicial como parte de la estructura de Estado encargado de procesar y juzgar lo que ya se está viendo en relación al expresidente Castillo, sino que de igual manera he advertido poca participación de la Academia Nacional en el gran debate que debe haber respecto de un tema político trascendente en la vida del país. El doctor Manuel Cancio ha expuesto muy concretamente algunos criterios que permiten, porque de eso se trata, el abogado en general, y en el caso particular de quien se involucra en el campo del derecho penal, debe ser capaz, por cierto, de hacer pronósticos en relación a un caso concreto respecto del cual tenemos que pronunciarnos en su momento. Y en este caso, sobre el proceso judicial al señor Pedro Castillo, el presidente del país. Si ya se nos dice que no concurren los elementos configuradores del tipo penal, hay un pronóstico que se está haciendo con el cual realmente coincidimos. Hemos aprendido en nuestra formación jurídica que en el campo del derecho penal tenemos instrumentos importantísimos a considerar cuando tenemos que evaluar el fenómeno delictivo, desde la ideación hasta la consumación y el agotamiento mismo. Eso no es otra cosa más que hacer uso de un instrumento valiosísimo que tenemos quienes cultivamos el derecho penal y que se llama teoría del delito. En consecuencia, un fenómeno delictivo o un hecho concreto producido en sociedad, producido en comunidad, si se tiene la sospecha mínima de que tiene trascendencia penal, tiene que ser sometido a la evaluación y al análisis a partir precisamente de ese instrumento valiosísimo que resulta ser la teoría del delito. Y en consecuencia, hay uniformidad en la dogmática penal respecto a los elementos que resultan ser estructurales en el delito, ¿no? Tenemos la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Bien, si el hecho en concreto, por más que tenga cierto perfume desagradable y que se muestre ante los ojos del mundo como una especie de infracción de trascendencia jurídico-penal, podría que simplemente quede en ese nivel, es decir, como un hecho que aparentemente resultaría siendo o teniendo trascendencia jurídico-penal, porque de pronto no concurren o no se cumplen los elementos configuradores del tipo penal. Y lo que ha hecho el doctor Manuel Cancio ahora es precisamente ver un ámbito, una parte de la teoría del delito, que no es sino evaluar la tipicidad del comportamiento para llegar a concluir que no tenemos tipicidad objetiva cuando se advierte aquello de alzarse en armas. Coincido plenamente, efectivamente, no se trata de las armas propias de aquel que las utiliza para configurar el delito de robo. Se trata no de un objeto contundente cualquiera, susceptible o capaz de producir un daño a otra persona o en algún bien. No, no se trata de un arma cualquiera, tanto más si se ha afirmado lo que ha dicho el doctor Manuel en relación a la advertencia de un programa de quien se alza en armas. Esto no se ha producido en el caso concreto. Tengo a la mano la resolución
número 52, expedida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Este es un auto de enjuiciamiento que, como todos sabemos, en la legislación procesal nacional tiene dicha resolución una importancia extraordinaria porque recoge el hecho en concreto que será objeto de juzgamiento y que se atribuye al procesado, porque además debe contener una serie de otros elementos, ya no solamente el hecho, sino la determinación de quién o quiénes lo produjeron, y en fin, todo aquello que significa poner sobre el tapete o sobre la mesa el acontecimiento concreto para podérselo atribuir a una persona. Bien, este documento, que no es sino un documento, una pieza sustancial en el proceso penal peruano, que resulta ser el acto final de la etapa intermedia en la que se debate la acusación y al mismo tiempo constituye el primer acto trascendente para la etapa del juzgamiento, dice en el caso concreto que el día 7 de diciembre del año 2022, el procesado Castillo se reunió con un grupo de sus funcionarios ministros y otros de otra naturaleza, no ministros, para dar un discurso que no era sino el discurso con el que estaba oponiéndose a una situación política nacional configuradora de una confrontación muy singular habida en los últimos años en nuestra patria, rechazando lo que se pretendía a través de ese discurso, la labor obstruccionista del Congreso de la República, y lo que hizo el señor Pedro Castillo fue precisamente expresar algo muy particular y que es traducido o consagrado en este documento. Dice, empieza así: la nefasta labor obstruccionista de la mayoría de congresistas identificados con intereses racistas y sociales en general ha logrado crear el caos con el fin de asumir el gobierno al margen de la voluntad popular y del orden constitucional. Llevamos más de 16 meses de continua y obcecada campaña de ataques sin cuartel a la institución presidencial. Esto está traducido, está consagrado aquí en el auto que antes he mencionado, que es el auto de enjuiciamiento. Bien, continúa su alocución Pedro Castillo, el día antes aludido, y dice: por todo lo anterior, se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar el gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución. Se declara en reorganización el Sistema Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Se hace un llamamiento para todos aquellos que tienen armas para que lo entreguen dentro de las 48 horas a la Policía Nacional bajo el apercibimiento de configurar tipos penales que tienen que ver con el uso o tenencia de armas de fuego. Bien, sigue la locución, pero en lo que nos interesa ahora en esta reunión no es sino lo que en el punto 5.1.2.6 dice el operador jurisdiccional en este auto de enjuiciamiento que ya dije marca la pauta de lo que va a ser objeto del debate en la etapa respectiva del juzgamiento. A título o manera de conclusión, el operador jurisdiccional dice, recogiendo, por cierto, la tesis de imputación del Ministerio Público, porque eso es lo que ocurre en el auto de enjuiciamiento, se recoge todo aquello que ha sido postulado por el representante del Ministerio Público. Y dice, de esa manera, el entonces presidente de la República, aprovechando su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, se alzó en armas, conjuntamente con los entonces ministros de Estado aludidos, a fin de quebrantar el orden constitucional y los poderes del Estado, imponiendo en el país ilegalmente un gobierno de excepción. He leído 3 veces para ver si había yo, por algún descuido, omitido alguna referencia en relación a qué armas cogió el señor expresidente de la República, y no hay una sola palabra o alguna indicación o referencia a las armas que haya podido ser objeto del alzamiento en armas conforme al tipo penal por parte del aludido expresidente de la República. Bien, en consecuencia, yo creo que resulta ser categórica la afirmación en el sentido que el comportamiento o la imputación que se hace al señor Pedro Castillo por parte del representante del Ministerio Público no resulta ser una conducta típica. Y todos sabemos que cuando nosotros hacemos uso de la teoría del delito, tenemos que ver primero la naturaleza de la acción, ¿no es cierto? Ver si esta es activa, es omisiva, etcétera, etcétera. Luego, ¿y por qué necesitamos eso? Porque si resulta ser que no es una acción que tenga relevancia jurídico-penal, entonces ya no tenemos por qué ver si es que resulta ser típica.
y si es que cumple las exigencias dogmáticas respecto a la acción y llegamos a la tipicidad como elemento del delito y vemos que se configuran los elementos del tipo a nivel objetivo y subjetivo, continuamos entonces con la antijuricidad y así sucesivamente para ver cerrado el círculo de la teoría del delito y concluir categóricamente que se trata de una infracción penal que merece ser llevada a juzgamiento. Pero no perdemos tiempo cuando ya a mitad del camino debatimos lo que ya acabo de afirmar, que si no es una acción penalmente relevante no tiene sentido ir a la tipicidad, y si vemos que si lo tiene y llegamos a la tipicidad y vemos que no tiene los elementos configuradores del tipo penal, no tendríamos por qué avanzar entonces para ver si concurre las exigencias de los otros elementos del delito. En conclusión, en relación a esta parte, yo creo que ratificamos aquello que siempre digo para darle confianza a quienes nos hacen o ponen en manos nuestra y hacen ejercicio de confianza en nosotros respecto a ser capaces de poder hacer pronósticos. Pero a veces, y todos los abogados sabemos, que los pronósticos que se hacen sobre la base de la aplicación del derecho, no solamente procesal, sino penal sustantivo, son resultados advertidos, ¿no es cierto?, que no concurren muchísimas veces con las decisiones del operador jurisdiccional, porque al fin y al cabo él es el que decide y muchas veces por motivos distintos, ¿no es cierto?, al manejo de la dogmática penal, es que esos resultados son adversos. Quiero llamar la atención también en relación a este mismo documento, cuando el operador jurisdiccional en este auto de enjuiciamiento dice elementos constitutivos, el alzamiento en armas, dice, requiere de un levantamiento o sublevación dirigido contra el orden jurídico constitucional. No se requiere imprescindiblemente que sea popularmente tumultuoso, ni que se constituya en un tumulto público. Tiene que tratarse de una irrupción violenta, hostil, intimidante y contraria al orden público constitucional debido al uso de armas. Esto redondea, creo yo, la afirmación categórica de la inconcurrencia de esa exigencia típica referido al alzamiento en armas. Y haciendo también gala del conocimiento dogmático del operador jurisdiccional, dice que el delito de rebelión en el Perú se trata de un delito de mera actividad. Y dice, para su configuración se necesita el alzamiento en armas, con lo cual se consuma y perfecciona instantáneamente sin que resulte necesario que los autores consigan los objetivos o fines requeridos. Para su configuración se necesita el alzamiento en armas. Bien, esto no hace sino reafirmar lo que se está diciendo en relación a que estamos frente a una conducta típica que viene siendo objeto de juzgamiento. Bien, en relación efectivamente a ese discurso y el inicio de la ejecución, efectivamente yo siempre me he vinculado a una corriente de opinión que tiene que ver con la afirmación en el sentido que la tentativa no es el inicio de la acción típica misma, sino que la tentativa es un acto inmediatamente anterior al inicio de la acción típica. Y que entre el acto inmediatamente anterior al inicio de la acción típica y la propia acción típica no debe mediar absolutamente ningún acto intermedio. Porque si existiera un acto intermedio que debe ser ejecutado por el autor, entonces ese hecho intermedio se constituye no en el inicio de la tentativa, sino que sería un acto preparatorio. Bien. En consecuencia, mi coincidencia plena con el maestro Manuel Cancio en relación a que no estamos siquiera en el íter del delito frente al inicio de la acción típica, no estamos en consecuencia frente a un acto de tentativa atribuible al señor expresidente de la República, Castillo. Quiero más bien, si me lo permiten, por favor, incorporar un aspecto importante para que veamos y advirtamos cómo es que se está judicializando la política y esta también se está criminalizando. Quiero recoger la reflexión del doctor Zaffaroni en relación al uso del derecho penal y a la judicialización del mismo. Hay una obra de hace pocos años, Lawfare, del doctor Zaffaroni y un grupo de abogados, en el que se afirma, al derecho penal lo tienen en cuarentena, al derecho penal lo tienen vapuleado para servir en la reserva. Cuando alguno de los jugadores titulares flaquea, es decir, las elecciones democráticas no se ganan, la oposición es muy fuerte o se necesita una medida distractora para arrasar con las reservas, sale el derecho penal a una cancha que no le corresponde. Pregunta para mi maestro, el doctor Manuel Cancio. ¿Qué opinión tiene respecto a que en los últimos años las dinámicas sociales y políticas en estados distintos, particularmente en América Latina,
se viene haciendo uso del derecho penal para liquidar a oposiciones de élites o de representantes del capital financiero internacional y dejar de lado a quienes programan y pretenden ejecutar planes y acciones que buscan la equidad y la justicia social. ¿Coincide, doctor Manuel Cancio, con la opinión del doctor Zaffaroni respecto a que el derecho penal viene siendo vapuleado cuando se utiliza para liquidar a opositores políticos? Gracias. Muchas gracias por esa interpelación, colega Vázquez. Desde luego, ¿cómo no iba a estar de acuerdo con el profesor Zaffaroni cuando no es solo en el Perú, no es solo en España? Hay algunos países donde este fenómeno todavía no lo observamos, pero en aquellos que tenemos, digamos, un poder judicial más débil, sin que con esto estemos afirmando que se trata de situaciones autoritarias, pero más débil en el sentido de que está sometido más a influencia política, ¿no? Pues esto es permanente. En el caso de España, ahora que lo conozco más de cerca, es evidente que muchos procesos penales se están poniendo en marcha con una motivación estrictamente política, porque de lo contrario no podría entenderse eh, alguna investigación que se está conduciendo al margen de toda racionalidad procesal y que tiene mucha relevancia política, ¿no? No sé hasta qué punto la definición de lawfare tiene mucho sentido. No soy quien para juzgar, por ejemplo, si en la República Argentina, en el caso de Fernández de Kirchner, ha habido en ese caso concreto lawfare o no. No conozco los hechos, no sabría decir. Pero sí he observado en el caso de España varios procedimientos que persiguen, digamos, obviamente un fin de pena de banquillo nada más, ¿no? Porque se han producido pues, supuestos de activismo que, en fin, no requieren ninguna explicación por mi parte. Solamente diré que ha habido un procedimiento por un delito de terrorismo que ha durado algún tiempo, algunos meses, validado por el Tribunal Supremo de España, contra los líderes independentistas catalanes, porque habían convocado supuestamente unos disturbios que habían producido la muerte por infarto de un ciudadano francés que estaba cerca de los disturbios. O sea, el infarto terrorista, ¿no? El Tribunal Supremo de España ha validado el infarto terrorista como medio de actuación terrorista, ¿no? Entonces, si eso puede llegar a suceder y no es un programa humorístico, pues es evidente que esto existe, ¿no? También existe la inversa, ¿no? Cuando, digamos, hay un procedimiento que se dirige, en este caso, con completa normalidad, digamos, contra un determinado representante político, que se haga una especie de lawfare inverso. De pronto, el Ministerio Público en cuestión está lleno de comunistas o de neonazis, o sea, elija usted el término, ¿no? Alguien que investigue al gobierno, pues será justo lo peor que se le pueda nombrar. Eso es una especie de lawfare inverso, ¿no? Es un warfare contra el law, ¿no? Que eso es lo que está haciendo ahora Donald Trump, ¿no? Si un juez federal le indica que le debe prohibir y prohíbe la expulsión de determinados ciudadanos que son expulsados solamente por su tono de piel y porque hablan español, pues resulta que ese es un comunista conspirador. O sea, la politización de la justicia va en muchas direcciones, como dice con toda razón el profesor Zaffaroni, como decía también el colega Vázquez Boyer. Esto es evidente y creo que precisamente nosotros, que todos nosotros tenemos nuestras posiciones políticas, pero a estos efectos basta con ser abogado para darse cuenta, no hay que opinar nada y además uno encuentra ejemplos del lawfare en una y en otra dirección. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Manuel Cancio Melia, a quien inicialmente escuchamos la excelente ponencia que usted brindó, luego escuchamos el análisis del tema por parte de nuestro panelista, el doctor Vázquez Boyer, y finalmente, lo más reciente, el intercambio de ideas académicas por los dos, nuestro ponente y, por supuesto, nuestro panelista. Muchísimas gracias. Ahora toca el espacio donde se despejarán las dudas que ustedes, público, enviaron, la ronda de preguntas. Este espacio estará dirigido por el doctor Juan Riquelme Guillermo Piscoya, coordinador de la Unidad Académica de esta Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Adelante, doctor. Bien, gracias. Bueno, primero debo indicar que estoy seguro que este evento académico tendrá una repercusión nacional a partir de las próximas horas, no solamente por la trascendencia del tema que servirá para una mayor comprensión o una mejor comprensión del delito de rebelión por parte de los operadores jurídicos, sino por la calidad de nuestros ponentes que nos han acompañado el día de hoy. Voy a transmitirle a nuestro distinguido expositor, el doctor Manuel Cancio Meliá, algunas interrogantes que han planteado los participantes. No queremos abusar mucho de su tiempo, son en promedio 4 o 5 interrogantes que solamente vamos a plantear. Jorge Antonio Cardosa Mateo nos pregunta, ¿el discurso que dio el expresidente Castillo se podría configurar como tentativa del delito de rebelión? Esa es la primera interrogante, doctor Manuel. Si tuviera la gentileza, por favor, de responder a esa consulta. Haciendo el caveat que mencionaba antes, si los hechos son aquellos
que se han comunicado públicamente, es decir, el llamamiento, la formulación de una orden hacia las autoridades del Estado, el comportamiento típico que es colectivo, alzarse en armas, no ha existido en ningún momento, no se ha emprendido en ningún momento, sino que solamente se ha postulado por parte del sujeto en cuestión. Se ha pedido que alguien lleve a cabo una rebelión, pero no ha habido ninguna rebelión porque no había nadie que estuviera alzándose en armas. Entonces es cierto que no es necesario alcanzar el objetivo que persigue la actividad subversiva. No hay que alcanzarlo, pero hay que ponerse en marcha, hay que alzarse en armas. Y eso ni siquiera se estaba intentando. Esa es la cuestión como yo lo veo. No creo que se hubiera iniciado una tentativa de alzamiento en armas, a menos que se demuestre que hubo una red de personas infiltradas en el ejército y la policía que estaban ya organizando cómo realmente ejercer esa violencia armada. Mientras no exista ni siquiera el intento de esta colectividad, porque como ha dicho el Tribunal Constitucional peruano, el alzarse en armas no es una actividad de dos o de tres, es una actividad colectiva, ¿no? Que tiene que perseguir tener un cierto grado de fuerza. Por eso hablamos de alzarse en armas. De tal manera que yo creo que si los hechos son los que yo creo conocer, me parece que, coincidiendo con mi colega Vázquez, no podemos afirmar que exista tentativa de la conducta del artículo 436. Muchas gracias. Franklin Barahona Saucedo también formula la siguiente interrogante. Para que se configure como tal el delito de rebelión, ¿es necesario tener el poder? Aún no teniéndolo, ¿podría consumarse el delito? Bien, de hecho, este supuesto del autogolpe como un posible delito de rebelión, pues es obviamente en términos históricos para todos nosotros latinoamericanos curtidos en diversas dictaduras militares, es obvio que lo normal es que tome el poder quien no lo tiene, ¿no? Y que eso sea una rebelión y si es exitosa, pues hay una nueva dictadura, un nuevo caudillo, un nuevo régimen en todo caso. Por lo tanto, digamos, lo que hace falta para un delito de rebelión es que exista un colectivo armado que sea lo suficientemente poderoso para intentar subvertir el orden constitucional, tomar el poder, cambiar la estructura de funcionamiento política del Estado y a estos efectos, pues puede hacerse desde el gobierno, desde el Estado, puede hacerse, efectivamente. Lo que ocurre es que, en fin, la configuración normal es que se haga desde fuera, no que quienes lo ocupan, el poder, digamos, legítimo, pretendan convertirlo en uno ilegítimo a través de la violencia armada. Pero podría darse, claro que sí, se ha dado. Bien, una pregunta creo tiene relación con la que anteriormente se ha formulado. Ernesto Chávez Cornejo pregunta lo siguiente. ¿El autogolpe de Estado califica como delito de rebelión a propósito del caso Alberto Fujimori? De nuevo, golpe de Estado es un término político, no es un término jurídico ni en España ni en el Perú. Entonces, lo que sería la traducción de un golpe de Estado, no de un deterioro institucional, sino de un golpe de Estado, es lo que llamamos delito de rebelión. Entonces, este delito de rebelión requiere la existencia de, pues, de quien se ha alzado en armas. ¿No? No basta a través de la perversión, digamos, de los mecanismos de los mecanismos constitucionales, como ha sucedido, puede sostenerse en la República de El Salvador. ¿No? Es un dripping coup, como dicen algunos autores, esto se lo escucho yo a la profesora Deis. Es decir, que poco a poco va minándose el funcionamiento de las instituciones hasta que en algún momento se alcanza un punto de no retorno autoritario. Podríamos estar ante una situación así entre los en los Estados Unidos. Bueno, pues eso da igual, ¿no? Lo que digamos entonces. Si este tipo de evolución autoritaria triunfa, cambiará la Constitución y todos nosotros perderemos nuestro trabajo porque no hará falta ni jueces, ni abogados, ni profesores de derecho penal. Pero, dicho esto, lo cierto es que desde la perspectiva del delito de rebelión, en una situación como la que tenemos ahora, donde no está en riesgo el sistema institucional en el Perú, por ejemplo en España, pues es necesario que la conducta sea armada, o sea, alzándose en armas. Entonces, quien usurpa el poder sin que se cumpla con este elemento de tener que organizar una agresión armada contra el Estado, pues no tenemos el delito de rebelión. Finalmente, María González Tequén formula la siguiente interrogante. ¿Podría la actuación del expresidente Pedro Castillo calzar en algún tipo jurídico alternativo?
La verdad que quizás no conozca lo suficiente los hechos y no conozca suficiente el derecho penal de funcionarios peruano. Pero estoy seguro que existe algún delito al respecto, o si no, debería existir. Un delito de abuso de funciones, que podríamos usar en el caso de España. Podría tratarse de un delito de prevaricación administrativa, en el caso de España, se ha dictado alguna resolución que es manifiestamente contraria a derecho. Si se hubiera gastado dinero del Estado, fondos del Estado, podría haber una malversación. Lo que yo estoy poniendo en cuestión es que pueda haber, con los hechos que yo conozco, en la mano un delito de rebelión, porque no veo el alzamiento en armas, como decía el colega Vázquez antes también. Bien, hemos concluido entonces con trasladar a nuestro distinguido ponente las preguntas que han formulado los participantes. Micro. Sí. Hola, hola. Sí, muy bien. Entonces ha concluido la ronda de preguntas. Muchas gracias. Estuvo a cargo del doctor Riquelme. Y ahora es importante mencionarles que ya está activo en el chat de esta videoconferencia el registro de salida, así que es necesario, ya lo saben ustedes, completarla correctamente, es decir, para su certificación, sus nombres y apellidos conforme aparecen en su DNI. Finalmente vamos a dar pase al doctor Juan Riquelme Guillermo Piscoya para que dé las palabras de clausura de este importante evento. Muchas gracias. Doctor Manuel Cancio Meliá y doctor Carlos Vázquez Boyer. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que es una de las 6 cortes más grandes del país, realmente se siente muy complacida de haber tenido a ustedes como ponentes en un tema tan trascendente para la vida nacional, que con toda seguridad en las próximas horas estará siendo visualizado por cientos de ciudadanos peruanos que están ávidos de poder comprender mejor no solamente la situación actual que está viviendo nuestro país, sino también desde el punto de vista jurídico, la implicancia que tiene la cabal comprensión del delito de rebelión en nuestra legislación. De ahí que mi agradecimiento profundo en nombre del señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que por razón de sus funciones se ha trasladado al aeropuerto por las gestiones propias de su función, tiene que viajar a la ciudad de Lima, y nuestro agradecimiento de parte de los magistrados, del Poder Judicial, del personal jurisdiccional, de todos los que han hecho posible la realización de esta conferencia internacional. Queremos al mismo tiempo expresarle que la unidad académica ya ha confeccionado los certificados que hemos querido entregarles a cada uno de ustedes y está en estos momentos en la pantalla, doctor Manuel, el certificado que es expedido por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en reconocimiento y agradecimiento a la deferencia que usted ha tenido de compartir a través de esta unidad académica sus importantes conocimientos y reflexiones. Asimismo, estimado doctor Carlos Vázquez Boyer, de la misma forma, le estaremos haciendo llegar ya el certificado que estamos mostrando en nuestras pantallas por esa destacada intervención en calidad de panelista en esta conferencia internacional. Sin más, nuevamente mi profundo agradecimiento a nuestros participantes que nos siguen a través de la unidad académica. Esta es una de las conferencias internacionales donde hemos tenido una gran participación en esta plataforma virtual y que estoy seguro ha sido seguida por un gran número de ciudadanos interesados en el tema a través de la plataforma Facebook. Muchas gracias, un fuerte abrazo, doctor Manuel Cancio, doctor Carlos Boyer. Nuevamente, nuestro agradecimiento infinito por la deferencia que ustedes han tenido con nosotros. Muchas gracias.